Hola, buenas tardes a todas y a todos los que estáis ahí asistiendo al webinar de hoy. Espero que se escuche bien. Mi nombre es Colasanti Michela y vamos a hablar hoy de cómo son tus embriones. Aquí abajo os he dejado en el chat una pequeña presentación de lo que vamos a hablar hoy. También podéis encontrar el enlace para contactar y para saber más sobre nuestra experta de hoy, que es Clara Miret, del equipo Juana Crespo. Y aquí abajo también vais a encontrar el enlace de los próximos eventos. Pues entonces empezamos. Yo soy Michela Colasanti y soy Country Manager de la European Fertility Society, que es la sociedad que promueve el evento de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación y luego arrancamos con la presentación de la doctora, de nuestra embrióloga senior, y sobre el tema del evento de hoy. Entonces, la Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y basado en el cuidado. Apoya a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Hoy hablaremos de cómo son realmente tus embriones. Nuestra experta es Clara Miret, embrióloga senior de la clínica Equipo Juana Crespo. El equipo Juana Crespo está dirigido por Juana Crespo, que cuenta con más de 30 años de experiencia en reproducción humana asistida y ha sido pionera en España en este campo desde entonces. Una de sus áreas de especialización es la maternidad tardía, con mujeres cercanas a los 40 años que aún pueden convertirse en madres con sus propios óvulos. La experta que tenemos hoy es Clara Miret, embrióloga senior, que si quieres aparecer, te vemos. Sí, estoy conectándolo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas y gracias tardes. por estar aquí. Y bueno, Clara Miret es licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia en 2009. Cuenta con el máster en biotecnología de la reproducción humana asistida y ha desarrollado su carrera profesional en los laboratorios de andrología, FIV, PGD, diagnóstico preimplantación y criopreservación de importantes centros de España y Latinoamérica. Posee experiencia y dominio de todas las técnicas necesarias dentro de un laboratorio de reproducción humana y muy especialmente en técnicas de diagnóstico preimplantacional. Además de la parte clínica, también participa en estudios de investigación clínica realizados en el laboratorio para congresos nacionales e internacionales. Por eso, después de esta pequeña presentación, yo os doy las bienvenidas a todas y a todos por estar aquí, por asistir a nuestro webinar, y mientras nuestra embrióloga Clara hará su presentación, os invito a escribir las preguntas aquí abajo en el chat. Podéis hacer las preguntas y al final de la presentación vamos a hacer las mismas preguntas a nuestra experta, que la contestará en directo. Entonces yo os dejo con Clara Miret, embrióloga del equipo Juana Crespo. Y bueno, si quieres, aquí dejo también con tu presentación y yo, bueno, os dejo con Clara Miret y nos vemos luego. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, primero agradecer a Michela por invitarme a esta charla y voy a intentar ayudaros a explicaros un poco cómo son los embriones que creamos dentro del laboratorio. Muchas veces surgen dudas sobre la calidad, el por qué a veces decimos que es una letra C, mucha
obsesiona a veces en qué letra es, pero a veces también hay que escuchar un poco a nosotros, los expertos en los embriólogos, para entender qué embrión estamos congelando o qué embrión estamos transfiriendo y su probabilidad de implantación. Así que antes de adentrarnos en hablar de calidad embrionaria, voy a hacer una pequeña introducción para situarnos un poco. Uno de los últimos pasos de la estimulación hormonal es la administración del desencadenante de la ovulación. 36 horas después de este momento es cuando se realiza la punción ovocitaria. Aquí es cuando nosotros los embriólogos entramos en acción. Los ovocitos nos llegan al laboratorio desde quirófano y nosotros realizamos lo que es el recuento folicular. El recuento folicular es el contaje de ovocitos, el número de ovocitos que se obtienen de cada paciente. Una vez los obtenemos, los dejamos preincubándose en unas placas de cultivo aproximadamente 4 horas. Si, por ejemplo, vamos a realizar una ICSI, que es lo que vemos arriba, la microinyección del espermatozoide de manera manual por nosotros dentro del ovocito, lo que haríamos es decumular los ovocitos sobre las 4 horas, que les retiraríamos a los ovocitos las células que tienen alrededor para ver qué ovocitos son los que han alcanzado el estadio de maduración adecuado para ser microinyectados. Y al día siguiente, o sea, una vez decumulados, los microinyectamos y al día siguiente, sobre las 17-19 horas, veríamos la fecundación. Sin embargo, si vamos a realizar una FIV convencional, lo que hacemos es, cambia un poco el orden. Lo que hacemos es dejarlos incubándose unas 5 horas aproximadamente y trasladamos, antes de decularlos, esos ovocitos los trasladamos con sus células de la granulosa que los recubren a una placa preparada que tiene el semen capacitado y procesado para que estos espermatozoides fecunden de manera natural y por sí solos a los ovocitos. Así pues, lo mismo, a las 17-19 horas veríamos la fecundación, pero antes de ello habría que decumularlos, retirar esas celulitas que hemos dicho antes para ver cuáles han fecundado correctamente y cuáles no. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver un esbozo de lo que constituye el desarrollo embrionario desde el estadio de día 0, que es el ovocito cuando es microinyectado, hasta el estadio de blastocisto, pasando por todas las etapas del desarrollo embrionario. Como ves, hay unos timings que están estipulados que nos van a indicar a qué hora hay que ver esos embriones, a qué hora post-microinyección, o sea, post-fecundación. Como vemos en la primera imagen, el ovocito en día 0 es microinyectado, tanto en una fecundación in vitro convencional como en una ICSI. A las 17-19 horas habría que ver la fecundación. Aquí hay que recordar un poco que obtener una tasa de fecundación del 100% es muy complicado. Por eso a veces os decimos, hemos obtenido tantos ovocitos, tantos son maduros y los hemos microinyectado 10, por ejemplo, pero han fecundado 8. No es raro. O sea, nosotros tenemos una tasa de fecundación de en torno a un 80% y es una tasa de fecundación muy elevada. Así que aquí tenemos que tener en cuenta que se puede perder pues alrededor de un 20% de los ovocitos. No en todos los casos pasa, pero a veces pasa. Por eso no se alcanza y es tan difícil alcanzar esa tasa de fecundación del 100% en todos los casos. El día 2 de desarrollo embrionario habría que verlo sobre las 44-46 horas, el día 3 sobre las 68 horas y aquí, a partir de aquí, es cuando el embrión empieza a cambiar completamente su estructura. Todas esas células que tienen compactan, forman como una pelota, forman como una mora al principio hasta que se compactan y apenas se pueden diferenciar esas células, formando el estadio de mórula. Esto es el día 4 de desarrollo embrionario. Aquí nunca os informamos de la calidad de los embriones porque no nos aporta mucha más información el embrión. A partir de aquí cambia completamente su estructura. Empieza a cavitar, a formar lo que es el blastocisto, que se va a formar entre el día 5 y el día 6 de desarrollo embrionario. Normalmente en día 5 sobre las 117 horas ya está formado y cuando van un poco más lentos, los embriones los dejamos hasta el día 6 de desarrollo embrionario y aquí ya, si no los hemos congelado o transferido, el embrión pocas veces lo dejamos a un día más porque ya no sería viable porque el embrión ha quedado bloqueado. Os voy a enseñar un poco este desarrollo embrionario en uno de los embriones de una de nuestras pacientes que hemos rescatado de nuestro embrioscope.
porque un poco para que lo veáis lo veáis a modo real. Vemos aquí que el ovocito, una vez es microinyectado, lo depositaríamos en la placa de cultivo y vemos cómo empiezan a aparecer los pronúcleos, el materno y el paterno, pero a veces ya aparecen pronto. Lo que hemos dicho antes es que sobre las 17 y 19 horas es cuando hay que verlo. ¿Por qué? Porque a veces puede aparecer un tercer pronúcleo que nos indica que hay una anomalía. Entonces hay que verlo cuando toca, por mucho que antes pensemos que está fecundado. En día 2 de desarrollo embrionario, al final lo de las horas es algo orientativo, tampoco hay que obsesionarse, pero sobre las 43 horas más o menos es cuando tiene 4 células, esto sería calidad A en día 2 de desarrollo embrionario. Aquí en día 3 de desarrollo embrionario ya empieza a tener 8 células, eso sería excelente. Las células, como he dicho antes, empiezan a compactar hasta que pierden su forma y aquí empiezan a cavitar, a formar lo que es el blastocisto. Aquí podemos diferenciar perfectamente las dos partes, la masa celular interna y el trofectodermo. En este caso, este embrión, por ejemplo, que fue transferido, inicia la eclosión él solo. La zona pelúcida, que es lo que les recubre, es protectora hasta el momento que tiene que implantar. El embrión tiene que abandonar esta zona pelúcida para poder implantar. Entonces, este último paso de iniciando la eclosión, que es cuando muchas veces os decimos que está iniciando el hatching, este momento de iniciando la eclosión o que esté completamente eclosionado, es que ya ha abandonado esa zona pelúcida, es que está preparándose para implantar. Este paso puede ocurrir dentro del laboratorio o ya muchas veces, la mayoría de las veces, ocurre dentro del vientre materno. Así, seguimos con la presentación y ya vamos a hablar de calidad embrionaria. La clasificación embrionaria que nosotros seguimos es la de ASEVIR. ASEVIR es una asociación de embriólogos expertos en reproducción que, tras la observación de cientos de embriones, del desarrollo de cientos de embriones, han establecido un baremo y un score para que sea generalizado y que nos podamos apoyar a la hora de clasificar los embriones. Esta clasificación categoriza los embriones desde la letra A a la letra D, siendo la letra A la de mejor calidad, por lo tanto mayor potencial de implantación, y la letra D la de peor calidad, siendo la de peor implantación. Esto no quiere decir que todos los embriones de calidad A van a implantar y todos los embriones de calidad D, no vayan a implantar. Ojalá fuera tan fácil y os fuéramos a decir es calidad A, va a implantar seguro. La verdad que al final esto no es una ciencia tan exacta. Lo que sí que nos van a ayudar es a tener una orientación de cómo va a ir el embrión y obviamente se corresponde normalmente con las calidades que tiene. Pero después pasan muchas cosas en los embriones, tienen que llegar a estadio de blastocisto, tienen que seguir evolucionando, tienen que implantar. Pero bueno, es una manera de orientarnos y de clasificar a los embriones. Tampoco hay que obsesionarse con las letras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, os digamos, tenemos un embrión que ha pasado de 3 células a 9 células, pero según la clasificación de ASEVIR es una letra C. Al final, que varíe en 1 o 2 células por 1 hora más, 1 hora menos, no nos va a cambiar tanto la probabilidad de implantar. Sin embargo, si, por ejemplo, este embrión se ve mermada su calidad porque tiene una alta fragmentación, porque tiene una célula más núcleos de lo normal, porque la zona pelúcida, la zona que le recubre, que os he dicho antes, es anormal, porque la simetría no es correcta. Todas estas características sí que pueden mermar esa calidad y convertir esa C en un embrión realmente de calidad intermedia. Por eso ¿es importante la letra? Sí. Es importante la letra, pero siempre que nosotros, los expertos, os describamos un poco cómo son los embriones, el por qué. Porque a veces os decimos es de calidad C, pero el embrión está bien, ha seguido una cinética de división correcta, simplemente ha ido un poquito más rápido, pero enseguida se ha corregido. No es lo mismo que os digamos, el embrión es intermedio, tiene mucha fragmentación. Esos parámetros sí que pueden afectar al potencial de implantación. En el caso de los blastocistos, la clasificación depende de 3 parámetros. El primero es el grado de expansión. Como os he explicado antes, una vez tenemos la mórula, que es en día 4 de desarrollo embrionario, aquí es una etapa muy importante porque el embrión
necesita toda la energía para cambiar y convertir su estructura. Aquí empieza a cavitar. Aquí en el blastocisto temprano, por ejemplo, podemos apreciar que está formándose un blastocisto, pero todavía no podemos diferenciar las partes del blastocisto. Una vez empieza a cavitar casi ya el 50%, un poquito más del 50% de lo que es la forma del blastocisto, aquí ya podemos diferenciar las dos partes y a partir de aquí ya empezaría a ser óptimo el embrión para congelar o para transferir. Al final, como os he explicado, el embrión tiene que acabar eclosionado. La mayoría de veces ocurre dentro ya del útero, pero a veces ocurre dentro del laboratorio porque van un poco más rápido y no pasa nada. Realmente sobre todo lo que nos importa y en lo que más nos fijamos es en la morfología de la masa celular interna, que es la que va a dar lugar al feto. Así pues, cuantas más células y más compactadas estén esas células, mejor calidad va a ser esa masa celular interna. Lo mismo pasa con el trofectodermo. Cuantas más células tenga y más cohesionadas estén y más compactadas, mejor calidad va a tener también. Solamente en los casos en los que se presenta algún signo de degeneración en la masa celular interna o en el trofectodermo, solo en estos casos el embrión sería completamente no viable y no sería apto ni para transferir ni para congelar. Hay que tener claro que la valoración embrionaria puede llegar a ser a veces muy subjetiva y entonces muchas veces varía dentro de los laboratorios, así que tampoco hay que obsesionarse con las comparaciones. Incluso a veces dentro del laboratorio discernimos en opiniones y entre nosotros nos consultamos, sobre todo en los que presentan más dudas. Obviamente cuando un embrión es de buena calidad se ve. Así que, bueno, estos serían los parámetros indispensables para clasificar a los embriones. Después tenemos otros parámetros que nos van a ayudar a que la calidad embrionaria dentro del laboratorio sea mejor, a conservar esa buena calidad embrionaria. Estos son los siguientes: las condiciones de laboratorio, los equipos de trabajo, los medios de cultivo, el sistema de monitorización y el equipo profesional. Los voy a nombrar un poco por encima y a explicarlos un poquito. Respecto a lo que se refiere a las condiciones de laboratorio, nosotros en nuestra sala del FIV, la sala de fecundación in vitro, que también pertenecen a ella la sala de andrología y la de criogenización, contamos con un equipo climático independiente al resto de la clínica y con nuestros propios filtros. Tenemos un control muy riguroso de la temperatura, trabajamos aproximadamente a 21,5 grados centígrados y controlamos muy bien la humedad. La humedad es muy relativa porque difiere mucho según la zona geográfica, sobre todo, por ejemplo, aquí en Valencia, nosotros en verano se nos dispara, tenemos que estar muy encima de nuestro equipo climático para controlarla. Trabajamos con presiones positivas y tenemos que tener varias renovaciones del aire. Es muy importante tener también un buen control y una buena monitorización de los VOCs. ¿Qué son los VOCs? Son compuestos volátiles orgánicos que pueden provenir de cualquier pieza de ropa, cualquier textil, cualquier fragancia, crema, pinta uñas. Así pues, hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque estos compuestos volátiles orgánicos se han visto por estudios que pueden mermar la calidad de los embriones y con ello disminuir la tasa de llegada a blastocisto. Así que tenemos que asegurar una calidad del aire limpia de estos compuestos volátiles orgánicos o con un mínimo de compuestos volátiles orgánicos. Así que, ¿cómo los evitamos? Bueno, primero que todo es básico, nosotros los embriólogos trabajamos con unos pijamas que son de uso exclusivo para dentro del laboratorio, también con unos zuecos que son solo también de uso exclusivo para el laboratorio, obviamente con gorro, con mascarilla, pero además no llevamos ningún tipo de fragancia, no llevamos las uñas pintadas, no llevamos maquillajes, no llevamos cremas, lo más neutro posible que se pueda entrar al laboratorio y obviamente toda persona que viene externa tiene que hacer lo mismo. Además, tenemos los filtros EPA y CODA que van a protegernos y a evitar que se cuelen estos VOCs, pero además indispensable construir el laboratorio con materiales y mobiliario adecuado, evitando pegamentos, siliconas y plásticos. Los equipos de trabajo. Es muy importante tener unos equipos de trabajo con un buen mantenimiento y los últimos avances tecnológicos también nos van a ayudar a tener la mejor calidad embrionaria posible. Por ejemplo, aquí en la foto de la derecha podemos ver uno de los puestos de trabajo más
más famosos que son donde se realiza la ICSI o las biopsias embrionarias. Vemos que tenemos nuestra campana de flujo laminar al lado, los incubadores de al lado son incubadores de apoyo, son los que vemos en la primera foto, nosotros les llamamos workings, son incubadores de apoyo para que cuando estemos realizando cualquier procedimiento podamos dejar las placas con los embriones en ese incubador, que no tengan que pasearse por el laboratorio, que no estén en la cabina, que puedan perder un poco de temperatura o pueda variar alguna de las variables del medio de cultivo. Nosotros trabajamos con 2 tipos de incubadores, que uno es el que vemos en la tercera foto, son los cubos, les llamamos cubos, y tienen 4 cámaras completamente independientes donde van una por paciente y cada cámara va a simular las características del vientre materno. Lo mismo pasa con el del medio, es el Embryoscope. Este lo único que tiene de diferencia, bueno, que ya sabemos muchos, es que nos va a proporcionar, gracias al timelapse que tiene incorporado, un vídeo del desarrollo embrionario de los embriones. O sea que tenemos esa ventaja. Medios de cultivo. Un buen medio de cultivo va a ayudarnos a tener una buena calidad embrionaria. Al final, nuestro objetivo es crear el mejor ambiente embrionario. Queremos recrear las mismas condiciones naturales. Todos los medios de cultivo son óptimos en un rango de pH determinado que viene ya determinado por la casa comercial. Así que nosotros, semanalmente, lo que hacemos es comprobar que ese pH de ese medio de cultivo es el correcto, para, si hay alguna alteración o algo, poder modificar desde el incubador o poder ver qué está pasando y que no llevarnos un susto. Además, este medio de cultivo ha de estar cubierto por un aceite, por el aceite. Nosotros, tras varios estudios, utilizamos un aceite de alta viscosidad que, bueno, hemos visto que tiene ciertas ventajas para nosotros y con el que estamos muy cómodos trabajando. Además, este medio de cultivo con este aceite junto a los embriones van a estar estos embriones cultivándose en unas placas de cultivo embriotestadas. También hemos hecho varios estudios para ver cuál es la mejor placa con la que podemos trabajar y hace unos años optamos por estas placas. Son embriotestadas, obviamente, y algo que nos gusta mucho es que tiene el pocillo delimitado, como podéis ver, lo que hace que la osmolaridad, el pH y la temperatura se mantengan mucho más estables que si nosotras hacemos las gotas en la placa lisa, que son un poco las que utilizábamos antes. Así que pasamos ahora a lo que sería el sistema de monitorización que empleamos. Nosotros trabajamos con un sistema de monitorización que se llama Lock and Guard. Es un sistema de monitorización constante que nos monitoriza, como bien dice el equipo, todas las variables de todos los equipos que tenemos conectados. Estos equipos los tenemos conectados a este sistema, a este equipo, por sondas. Así tenemos controladas las temperaturas de los incubadores, los CO2, el oxígeno, la temperatura de la sala, la humedad, de las salas colindantes también, de los tanques de nitrógeno donde tenemos congelados los embriones, las neveras, los congeladores, todo. Así, si hay alguna variación o alguna alteración de cualquier equipo, nos va a sonar una alarma dentro del laboratorio. También es capaz este sistema de, si nos encontramos fuera de horario laboral y no estamos dentro del laboratorio, de que este sistema sea capaz de mandarnos un SMS a nuestro teléfono personal para advertirnos de que algo está pasando y podamos actuar en ese momento. Podamos ir al laboratorio, podamos conectarnos a la pantalla que vemos a continuación. Esto es una parte de este sistema de monitorización que, bueno, aquí no sé si se aprecia bien, pero están muchos de los equipos que tenemos con sus variables y aparte, esto además de avisarnos de si hay algún error en algún momento y poder ver cuándo está registrado ese error y qué ha podido pasar, también nos sirve como puesta a punto cada mañana, porque cada mañana que entramos en el laboratorio hacemos un checklist de que todos los equipos están en correcto funcionamiento para poder trabajar. Entonces, lo que hacemos es revisar que todo está bien, que todo está como toca y entonces ya poder utilizar, por ejemplo, los incubadores, poder utilizar las campanas, saber que todo está bien. Y, bueno, como he comentado, el último punto era el equipo profesional. El equipo profesional es
es muy importante que haya un muy buen ambiente laboral. Trabajamos a veces con mucha carga de trabajo, afortunadamente, pero estamos como en una sala donde salimos poco y vemos poco la luz, entonces el buen ambiente laboral es indispensable. Y además todos debemos estar formados por todas las técnicas de una manera precisa y minuciosa. Somos un equipo formados por 2 administrativas, embriólogos junior, embriólogos senior y nuestro director del laboratorio, que es José Teruel, que tenemos aquí en medio de la foto rodeado por todos. Y ya nada, por último, esto es una foto de una parte de nuestro laboratorio. Nosotros trabajamos con una luz más cálida para crear un ambiente más tenue y como para favorecer la concentración. La luz se aumentó para la fotografía, pero podemos ver, no sé si se aprecia, pero en medio hay como al fondo, en medio hay un puesto de trabajo y a los lados están los quirófanos. Cuando se ha hablado de la punción folicular, ahí es donde estamos preparados para recibir esos ovocitos vuestros. Para cuando hacemos las transferencias, ahí es donde cargamos los embriones y os los mostramos. Después, un poco para que le pongáis cara a cuando os hacemos las llamadas o os contamos cualquier procedimiento, estamos ahí en los ordenadores hablando con vosotros, viendo vuestras historias. Y en la otra parte tenemos 2 salas más que se comunican por una puerta. Una es el laboratorio de andrología, donde se procesa el semen, y el otro es el laboratorio de criogenización. Aquí es donde tenemos lo más preciado de la clínica, son vuestros embriones que están congelados en tanques de nitrógeno a menos 195 grados aproximadamente. Los congelamos en nitrógeno a vapor, no en líquido, para evitar cualquier contaminación cruzada. Aquí los tenemos listos esperando a la descongelación, para la transferencia y para conseguir ese tan ansiado y deseado embarazo que todos queremos que tengáis. Así que, nada, espero haber solucionado si tenéis algunas dudas. Gracias por vuestra atención y si no, si puedo contestar algunas ahora, pues estaría encantada. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Hola, Miquela. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Entendemos que es muy importante todo el trabajo que se hace en el laboratorio, o sea, que es una parte realmente fundamental dentro de una clínica de reproducción asistida, a pesar de que no nos vemos, que estáis ahí, Eso es. pero escondidos, pero es súper importante y muchísimas gracias por explicar todo. A vosotros. También todos los factores que influyen, ¿no?, en la calidad de un embrión. Entonces, vamos con las preguntas. Quería contestar primero a Cristina, que me pregunta si puede ver el video de este webinar. Sí, lo puede ver, lo estamos justamente grabando y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, luego os enseñaré, y también en nuestra página web myivfanswers.es. Así que ahora vamos con las preguntas y bueno, os invito a hacer todas las preguntas que queréis hacer, aprovechando de que tenemos aquí a Clara Miret, que es experta, y así que si queréis preguntar, aquí estamos. Entonces vamos con la primera. Cuando se dice hemos fecundado 4 óvulos, si por ejemplo había 6 óvulos y 4 se han fecundado, ¿quiere decir que los otros 2 se pierden? Eso es, sí. De la punción ovocitaria se obtienen, por ejemplo, entiendo que 6 óvulos, ¿no? 6 ovocitos. Esos 6 ovocitos se decumulan y se microinyectan los que han alcanzado el estadio de maduración adecuado para ser microinyectados. Entonces, entiendo que son 6. Si microinyectamos esos 6 y tenemos 4 fecundados, es que los otros 2 no han fecundado correctamente. Puede ser que sea una fecundación anómala, puede ser que el ovocito haya degenerado por mala calidad. Entonces, sí, contaríamos con 4. Esos 2 se pierden y se descartan porque no son viables, no van a empezar a dividir ni van a hacer nada. En caso de dividir el que sea de fecundación anómala,
va a ser un embrión alterado genéticamente o que probablemente se bloquee o que tenga alguna alteración, entonces no es viable. Vale, muy claro. Vamos con la otra. Y si a día 5 son mórulas, ¿aconsejáis la transfer igualmente? Sí, a ver, a partir de, al final el estadio de blastocisto se forma entre día 5 y día 6 de desarrollo embrionario. No todos los embriones siguen la cinética de división a la perfección. Así que sí, se podría transferir. Hay dos opciones, o esperar al día siguiente a ver si ese embrión ha cavitado y ha hecho un blasto o si ha seguido una buena división, tanto en día 2 como en día 3, y tenemos la transferencia, está todo bien, el útero está bien, el endometrio está bien, sí, se le puede dar una oportunidad a ese embrión porque que haya llegado a morula ya ha pasado el estadio de células. Entonces, lo más correcto sería, todo depende un poco de cómo esté también los otros factores, que es el útero y el endometrio. Si está todo correcto, claro, se puede transferir. Si no, se puede esperar al día siguiente. Es valorar un poco más factores, como se encuentre también, lo que os digo, el endometrio y el útero. Vale, gracias. Seguimos. Hola, ¿en qué momento es necesario el diagnóstico preimplantación teniendo en cuenta blastocistos sin ningún indicio negativo morfológico y con recurrentes fallos implantacionales? Pues es necesario el DGP, sería una de las indicaciones cuando se tiene varios fallos de implantación, porque probablemente esos embriones, si todo está bien morfológicamente y todos los tiempos de división se han cumplido bien y el embrión es viable, habría que analizar a ver si nos estamos perdiendo algo, y ese algo que nos podemos estar perdiendo y no podemos observar con nuestros ojos es que a lo mejor hay algún problema genético. Entonces, al final lo que queremos es no solo conseguir un buen embrión, sino conseguir un embarazo. Si no nos estamos embarazando con buenos embriones, habrá que analizarlos genéticamente para ver si es que hay alguna alteración genética y por eso esos embriones es que se bloquean por tener alguna malformación genética. Entonces, si nos aseguramos de transferir un embrión normal, probablemente evitemos otro fallo de implantación. Si no, ya habría que investigar más a ver qué puede estar pasando. Obviamente siempre que el útero esté bien y no sea un problema uterino, que también ahí habría que estudiarlo por parte de consulta con los ginecólogos y las ginecólogas. Vale, muchas gracias. Seguimos y bueno, Sonia agradece. Seguimos. Blastos de día 5 y 6, ¿es posible ponerlos juntos? Gracias, siempre van lentos y el de día 5 suele ser blasto temprano. Sí, hola, Cristina. Sí, no habría ningún problema. Al final lo que estamos transfiriendo son embriones en un estadio, en el mismo estadio. No importa que sea más temprano que más avanzado. Al final el embrión está en el mismo estadio, que es blastocisto. Entonces, tanto día 5 como día 6 se podrían transferir juntos perfectamente, sí, sin problema. ¿Vale? ¿Se puede percibir si el problema procede del óvulo o del espermatozoide por el comportamiento del embrión en su evolución en laboratorio? Sí se podría percibir. Saberlo al 100%, como todo, depende de muchos factores, pero normalmente, por ejemplo, ya cuando realizamos, nosotros ya cuando estamos haciendo la punción, cuando decumulamos esos ovocitos, como os hemos dicho antes, que les estamos retirando las células que tienen alrededor, ahí ya estamos viendo un poco su morfología, ya podemos apreciar un poco esa calidad ovocitaria. Cuando realizamos la ICSI, ya podemos ver si esos ovocitos responden bien o no. Al final, cuando realizamos la ICSI, el buen ovocito nos presenta un citoplasma con cierta resistencia a la microinyección, produce una rotura dentro del citoplasma del ovocito que debe ser la correcta. Entonces, ahí ya muchas veces percibimos, estos ovocitos me han gustado o no me han gustado. Cuando capacitamos el semen también, cuando vemos el semen, si tiene la cabeza más alargada, si es más morfológicamente mejor o peor, cómo se mueven, cómo se van parando, ahí ya podríamos predecirlo. Una vez fecundan y ya estamos observando el desarrollo embrionario, normalmente hasta día 3,
el genoma masculino no tiene mucha acción. Por lo tanto, hasta día 3 suele ser la carga mayoritaria genética del ovocito. A partir de día 3 es cuando se activa la carga genética masculina, del espermatozoide, y muchas veces se bloquean los embriones porque el semen es el problema. Entonces ahí, si vemos un bloqueo embrionario en día 3, podríamos pensar del semen que a lo mejor tiene más fragmentación del ADN, sí que se podría predecir. Saberlo al 100% seguro es difícil, pero habría que estudiar todas las variables y ver un poco desde el principio cómo ha ido yendo, ver si otros ciclos han ido igual, porque a veces no todas las estimulaciones son iguales y no todos los ciclos van iguales, pero sí, se podría predecir un poco. Vale, perfecto, muy claro. También Cristina agradece. Si tenéis más preguntas, os invito a escribirlas abajo, y tenemos una que nos ha llegado. Okay. ¿Es mejor transferir un embrión A al día 3 o esperar al día 5 y puede que baje su calidad? Pues, a ver, también va a depender del caso. Al final, nosotros, algo que nos caracteriza bastante es que personalizamos mucho los ciclos. Es cierto que siempre un embrión en estadio de blastocisto, puesto que es más avanzado y ha pasado por más fases, va a tener mayor potencial de implantación. Entonces, ¿qué es mejor? Depende del caso, depende de cada caso. Que tenemos un solo embrión, que la paciente, que depende, que la paciente ha tenido muy buena calidad ovocitaria, que el semen está bien, que tenemos un embrión en día 3, pues a lo mejor si tenemos ese, a lo mejor ya vamos para adelante y se transfiere. Que tenemos una cohorte ovocitaria que va muy bien, que todos están geniales y valoramos la transferencia entre día 3 o entre día 5 y no tendríamos cuál elegir, pues hacemos una selección embrionaria a día 5. Siempre, muchas veces, al final lo que queremos es conseguir un embrión para transferirlo y conseguir un embarazo único. Los blastocistos, como tienen mayor potencial de implantación, si tienen una calidad buena, aceptable, con transferir uno es más probable conseguir el embarazo. Los embriones de día 3 a veces transferimos 2 porque es verdad que el potencial de implantación es un poco más bajo, pero al final todo depende del caso. Y nosotros intentamos explicarles a las pacientes el por qué congelamos en día 3 o el por qué llevamos a blastocisto. Al final, todo depende también de si tiene muchos bloqueos embrionarios, viene de hacerse muchos ciclos de otros lugares, pues al final lo que hacemos es intentar dar una oportunidad a ese embrión, que solo tenemos uno, lo tenemos de buena calidad, pues lo transferimos y para qué esperar. Si otras veces no hemos llegado a tener ni embrión, a lo mejor se consigue y dentro del útero consigue evolucionar un poco mejor. Normalmente, o sea, nosotros al final simulamos las características de la misma manera, pero sí que es verdad que estudiamos cada caso, sobre todo cuando hablamos de que tenemos un embrión solamente. No actuamos en todos los casos igual. Muchas gracias. Seguimos. Si hay fragmentación de ADN masculino, ¿cómo se puede solucionar? Vale, en el caso de la fragmentación del ADN, lo que estamos haciendo ahora últimamente es, por ejemplo, en muchas pacientes utilizamos el Fertile Chip, que es una manera de seleccionar los espermatozoides para evitar la fragmentación de doble cadena. Es una manera de hacer un filtro de los espermatozoides. Muchas veces, si hay fragmentación, lo que también desde consulta se dan ciertas vitaminas un poco para mejorar la calidad espermática, pero dentro del laboratorio podemos ofrecer alguna técnica que pueda filtrar un poco y hacer una selección de los espermatozoides. Sí que hay, es verdad que no hay mucha cosa, pero nosotros últimamente estamos utilizando el Fertile Chip en ciertas pacientes. Sí que se ha visto que hay una mejora en algunos que tienen la fragmentación bastante acusada. Sí que se ha visto que hay una mejora a la hora de obtener embriones con buena calidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta.
Si intento mejorar mi calidad ovocitaria, ¿podría ayudar a reparar el problema del espermatozoide, teniendo en cuenta que mi pareja sufre de criptozoospermia? Hasta ahora solo hemos tenido bioquímicos y tema útero está bien. Es cierto que el ovocito tiene una capacidad reparadora bastante grande, también depende de la edad de las pacientes. La verdad que las mujeres jugamos en contra tenemos un reloj biológico y eso es inevitable. Entonces los ovocitos y los óvulos, a medida que nos hacemos mayores, la calidad va mermando bastante. Pero sí, al final lo que se pretende es mejorar la calidad ovocitaria para tener una mejor respuesta también. Sí se podría, también nosotros cuando realizamos la ICSI, obviamente elegimos los mejores espermatozoides que podemos, pero sí, se podría un poco, se podría. Vale, muchas gracias. Veo que alguien está escribiendo, pero también tenemos otra pregunta. Y ahora la lanzo desde aquí. Cristina nos agradece. Bueno, gracias, agradece a ti. Gracias. De nada. Y la pregunta que tenemos es si la técnica de EmbroScope puede mejorar la calidad de los embriones, de mis embriones. Nuestra experiencia lo que vemos es que el EmbryoScope es un incubador que tiene muchas ventajas, como que podemos controlar todas las variables y todo el desarrollo embrionario al momento, instantáneo, pero las condiciones del EmbryoScope y de los otros incubadores son las mismas, así que nosotros tenemos las mismas calidades de los embriones, tanto en un EmbryoScope como en un incubador normal, como es el que os he enseñado antes en las imágenes. Tenemos nuestra cámara completamente independiente para una paciente que simula las características y las características igual que el útero, así que desde nuestro punto de vista, lo mismo que un incubador bueno, obviamente, que con su buen sistema de mantenimiento no tendría por qué. La calidad tiene que ser la misma en ambos incubadores. Vale, perfecto. Claro, gracias. Otra pregunta. ¿Conocéis algún caso de blasto de día 7 que haya llegado a dar un embarazo? Me dicen que mis embriones son muy lentos y se quieren arriesgar a llevarlos al día 7. Sí, sí que hay algún caso. Es verdad que no es lo habitual dejar en el laboratorio los embriones a día 7. Nosotros tampoco lo hacemos por norma general, pero hay veces que hay embriones que van más lentos y que sí, que si siguen con una buena cinética de división, aunque sea más lenta, pero consiguen llegar a blastocisto, ¿por qué no? Son muy pocos casos en los que el embrión llega a blastocisto en día 7. A veces los dejamos y en día 7 ni siquiera ha llegado a blastocisto, pero si llega, sí que conocemos algunos casos. Es verdad que no son muchos, pero porque son pocos los casos que dejamos porque les vemos posibilidad, pero si le den posibilidad, claro que hay que arriesgar. Antes que desecharlos, sí, ¿por qué no? Gracias. Otra pregunta. Si el paciente tiene astenozoostermia, espero haberlo dicho bien, severa, sí, de un 87%, ¿es posible o dificulta la FIV? Si el paciente tiene astenozospermia, quiere decir que la movilidad de los espermatozoides, del 87% de los espermatozoides, es muy floja. Entonces, ¿es posible la FIV? Sí. ¿Dificulta la FIV? También, porque es más costoso realizarla. Lo que hacemos es, en el laboratorio de andrología, cuando se procesa el semen, intentar hacer la mejor selección espermática procesando el semen y luego, cuando vayamos a hacer la ICSI, estar buscando los mejores espermatozoides y dedicarle el tiempo que haga falta para encontrar los espermatozoides móviles que haya y con mejor morfología para poder microinyectarlos. Gracias. Otra pregunta. Cuando el embrión se divide en dos, ¿se puede predecir un embarazo de gemelos? ¿Quién toma la decisión de poner un embrión o dos?
Cuando el embrión se divide en dos, cuando el embrión se divide en dos, cuando ya está transferido. Nosotros, si viéramos que un embrión se está dividiendo en dos y tiene dos masas celulares internas, no lo transferiríamos, porque no lo hemos visto. La verdad que yo no lo he visto, pero al final la división ocurre un poco más adelante y eso ocurre dentro del vientre, que puede ser un embarazo univitelino, que el mismo embrión se divida en dos y estén dentro de la misma bolsa. Al final esto es un poco más ginecológico, pero se puede predecir si transferimos dos embriones. Obviamente, si transferimos uno no lo podemos predecir porque es algo que ocurre dentro del útero y que no podemos controlar. La decisión de poner un embrión o dos la toman desde consulta, en nuestro caso las ginecólogas, y muchas veces nosotros pues comentamos cómo es la calidad de los embriones, porque si a lo mejor son embriones que están muy flojos, pues sí que se recomienda poner dos embriones, pero depende también cómo esté el útero, cómo esté el endometrio, depende del historial de la paciente, se tomará la decisión oportuna. Gracias. Vamos con la próxima. ¿Es recomendable el DGP teniendo en cuenta los bioquímicos, que el espermatozoide es flojo, criptospermia y el óvulo no sabemos si es bueno o no? Tenemos 34 años. A ver, por edad eres joven, 34 años para tener indicación de diagnóstico genético preimplantacional, pero es cierto que si has tenido bioquímicos, al final una de las indicaciones para hacer un diagnóstico genético son abortos recurrentes. Si has tenido más de 2 abortos, si son bioquímicos, pues habría que valorarlo, pero quizás habría que ver el por qué se están teniendo esos abortos. Una vez conseguimos embriones, podría ser porque hay alguna alteración genética, pues a lo mejor. Entonces ahí sí que habría que valorar hacer el diagnóstico genético o no. También habría que ver si los embriones que se están transfiriendo son de buena calidad o es que eran calidad floja y por eso a lo mejor han llegado a implantar pero no han llegado a evolucionar. Habría que valorarlo. Muchas gracias. Vamos a otra. ¿Puedo en laboratorio madurar ovocitos? A mí me obtuvieron 5 y 2 de ellos no eran maduros. ¿Es que dicho no tiene más tamaño de 20? No entiendo lo último de no tiene más tamaño de 20. Entiendo que los folículos cuando los midieron no tenían más tamaño de 20, aunque normalmente eso ya son óptimos para que sean maduros. Respecto a la maduración ovocitaria, hay algunos estudios donde existe la maduración ovocitaria, pero sí que se podría, pero no es algo que esté todavía muy, muy trillado y que no se haga habitualmente. A veces pasa que te extraen X folículos, pero porque al final cuando te estimulan te van creciendo todos los folículos y desde quirófano el ginecólogo o la ginecóloga te va a sacar todos los folículos que vea, pero no quiere decir que todos hayan madurado correctamente. Normalmente te los miden. Entiendo que te dirían que estaban bien de tamaño. A lo mejor se quedan en un estadio antes y no consiguen la maduración, pues porque a lo mejor es problema del ovocito o no ha respondido bien a la medicación. No te explicaron mucho más. Pues entiendo que era eso, que medían correctamente, que son los que vieron cuando hicieron la punción, pero luego no tenían el estadio de maduración adecuado, pues porque a lo mejor esos 2 folículos no respondieron del todo bien o porque por cualquier cosa no maduraron bien. Pero a veces pasa también, a veces no todos los ovocitos que se extraen de la punción son maduros. Entonces puede pasar, no es tan raro, no es tan raro. Muchas gracias. Vamos con otra. Bueno, luego primero vamos con esta. ¿Cómo influye la medicación protocolo indicado en el resultado de la calidad de ovocitos en la estimulación? Pues a ver, no es mi rama, pero sí que es cierto que no todas las mujeres respondemos igual a la medicación. Por lo que yo sé o por lo que veo y observo, en cada paciente utilizan un tipo de estimulación, a veces un protocolo más largo, un protocolo más corto.
porque no todos obtienen el mismo resultado. Entonces, a veces se prueba un tipo de estimulación en una paciente que no le ha ido bien y prueban otro y va muy bien. Entonces, se sigue, a lo mejor si se tiene que hacer otra estimulación, ya siguen con ese segundo tipo de estimulación. Entonces, sí que puede influir, la verdad, porque no todo el mundo responde igual a la medicación. Así que sí, puede influir. Habría que, si has tenido ciclos previos, estudiar cómo han ido esos ciclos previos y a lo mejor repetir el mismo protocolo. Si no han ido bien, a lo mejor valorar en cambiar. Las dosis, por lo que yo veo cuando nos juntamos en reuniones, cuando hablan sobre las estimulaciones, sé que al final es súper importante dedicarle tiempo a la estimulación, cómo piensan en esta dosis, cambiamos esto, ahora le ponemos esto. Sí que influye, sería la respuesta. Gracias. No hay nada. Y tenemos sobre la pregunta de antes, o sea, de cuando el embrión se divide en dos, una aclaración. Cristina dice que eran blastos bebé y en la otra ocasión de día 3, calidad B también. Vale. Tenías blastos bebé, bueno, entiendo que son embriones de buena calidad, pero ¿quién toma la decisión de poner un embrión o dos? Como te he dicho antes, perdona, es que no sé si te estoy entendiendo bien, es que lo toman desde consulta, los blastos son buenos, entonces por parte del laboratorio no aportaríamos nada más, pensaríamos que el blasto se puede transferir solo perfectamente, pero a lo mejor si has tenido otros ciclos y no te has embarazado con un embrión. Ah, para los bioquímicos. Vale. Era para otra. Vale, eran embriones de buena calidad, entonces, perdón porque sí me estaba volviendo loca, digo, no sé a qué se refiere. Pues son embriones de buena calidad, entonces a lo mejor sí que viendo que has tenido transferencias de embriones de buena calidad y has tenido bioquímicos, habría que ver si está pasando algo más que no se está controlando desde el laboratorio y a lo mejor es algo genético y esos embriones tienen algún problema genético. Sí que podría ser un paso más para hacer un mayor filtro, para poder conseguir esa gestación positiva evolutiva. Muchas gracias. Tenemos también aquí otra aclaración respecto a la otra pregunta, pero me imagino que el corrector automático ha hecho algo. Porque la pregunta es esta. Respecto a la pregunta anterior de la... era Astenozospermia, que no sí, sea... el 87% que no sean móviles o lentos también son de mal calidad genéticamente, es nuestro caso. Vale. No tiene por qué. Al final, la carga genética que pueda tener, si tiene alguna alteración genética, normalmente sí que es verdad que cuanto mejor es la calidad, pues lo mejor responden a la hora de la evolución, pero que no sean móviles o lentos, nosotros cuando realicemos la ICSI vamos a coger los espermatozoides que encontremos móviles. Entonces, si son un poco más lentos, vamos a coger los mejores, vamos a hacer una selección de los mejores. Entonces, no tienen por qué estar alterados genéticamente. Sí que es verdad que la calidad ya de base no es muy buena, porque son espermatozoides que no van con el movimiento que toca. Entonces, por eso a lo mejor esos espermatozoides luego nos están afectando a la calidad embrionaria, pero no tiene por qué ser genéticamente. Podría sí y podría no. O sea, al final el semen no es de buena calidad, entonces ese semen que no es de buena calidad, nosotros vamos a intentar evitarlo y vamos a coger lo mejor y seleccionando morfológicamente lo mejor ya estaremos haciendo un filtro. Entonces, ahí sí que podemos estar haciendo un filtro también genético. Podría estar relacionado, no es que al final nosotros no lo sabemos, no lo estamos viendo genéticamente cómo son esos embriones, cómo van a responder. Hasta que no veamos el desarrollo embrionario no lo vamos a saber. Gracias, muy claro. Vemos que de momento no tenemos más preguntas, pero aquí alguien está escribiendo. Entiendo que con criptozospermia pasaría igual. Exacto, pasaría parecido. A ver, al final, como he dicho antes, nosotros en el laboratorio de andrología vamos a capacitar el semen. Ya hacemos un filtro de los mejores espermatozoides.
a veces tenemos suerte y pasan los mejores y hay veces que el semen es bastante flojo y tenemos lo que podemos. Entonces nosotros desde el microscopio vamos a hacer la mejor selección que podamos. Si nos lleva una hora, nos lleva una hora buscar los mejores espermatozoides. Pero sí, normalmente si el semen no es de buena calidad, a veces lo vemos reflejado luego en el desarrollo embrionario. Sí que es cierto. Otras veces nos sorprende y va bien. Es también cierto que la capacidad reparadora de los ovocitos, cuanto más joven se es y mejor calidad se tiene, muchas veces esto nos compensa esa mala calidad. Entonces, todo también depende de con quién se esté juntando ese semen. Gracias. Cristina agradece por vuestro trabajo. Y de nada, gracias a vosotros. Aquí tenemos, de momento, es la última pregunta. En el caso del estudio de los embriones, ¿cuándo hay una recomendación porque hay antecedentes familiares? ¿Hay alguna diferencia o probabilidad de que haya más embriones enfermos dependiendo de si el portador es el hombre o la mujer? Bueno, no. A ver, al final, bueno, todo depende. Obviamente, si el portador es todo depende. Si hay antecedentes familiares y el portador es el hombre, claro, se van a poder ver reflejado en si él si tiene. Depende la enfermedad que se pueda transmitir. Pero al final, si es una enfermedad recesiva, va a haber un 50% de probabilidades, o si es recesiva, si solo es portador él y ella no tiene por qué verse afectado el ovocito. Si es una enfermedad que es dominante, sí que la van a heredar los hijos, pero si depende de la enfermedad que sea, si está ligada al sexo o no, todo depende. Esto igual lo contestaría mejor nuestra genetista, pero sí que es cierto que depende de la enfermedad de la que estemos hablando, depende si el hombre es portador, si la enfermedad es recesiva o no, y ahí sería la probabilidad más alta o más baja en función también de la descendencia, si es los niños o las niñas, en función de quién sea el portador. Muchas gracias. Tenemos otro. Si ha habido una operación de quiste en el ovario, ¿es posible que el óvulo tenga mala calidad también? Yo esta pregunta no sé si la voy a poder responder correctamente porque no pertenece a nuestra rama, pero que yo sepa, así a priori, en principio no, si el ovario no está afectado. Si el ovario se ha visto afectado, a lo mejor ese ovario puede hacer algo, no lo sé, la verdad. Hay casos donde muchas mujeres vienen que han tenido quistes y que yo sepa no hay nada así trascendente. Al final nosotros ovulamos cada mes de un ovario, si el otro lo tenemos correcto, creo que no debería, pero la verdad no lo sé, no la podría responder al 100%. Vale, gracias. Bueno, Cristina agradece por la respuesta y bueno, de momento no veo que nadie está escribiendo de momento, así que me parece que no vamos a tener más preguntas. Pero bueno, yo dejo un ratito a ver si alguien escribe y bueno, en el mientras os aviso que este video sí lo estamos grabando y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de MyIVF Answers. También aprovecho para mientras saber si alguien escribe. Este es nuestro canal de YouTube. También en nuestro canal de Facebook podéis ver todos nuestros próximos eventos y también en Instagram. Y bueno, me parece que efectivamente nadie pregunta, así que nos vamos despidiendo. Muy bien. Y bueno, aquí estamos en pantalla grande. Bueno, agradezco muchísimo a Clara Miret, os acuerdo que es embrióloga senior del equipo Juana Crespo, con sede a Valencia.
Y bueno, podéis ver también el perfil de Clara en el enlace que os he copiado antes arriba, y de todos modos podéis contactar con ella a través de un formulario que tenemos en nuestra web, siempre en la página de su perfil, y bueno, también hacer otras preguntas si se os ocurren, y también en la página web tenéis una descripción de lo que es el equipo Juana Crespo, más en el detalle de bueno, sus años de experiencia, un poco cómo funciona y a qué se dedica, un poco más de manera detallada. Y bueno, de momento hemos acabado. Os agradezco muchísimo por haber estado aquí, presentes y activos Gracias. en las preguntas. Y bueno, muchas gracias a Clara Miret. Y bueno, A vosotros muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias por agradecernos y hasta la próxima. Gracias, Hasta la próxima, Clara. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.